Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las complicaciones infecciosas postneuroquirúrgicas. Es un tema muy amplio, hay todavía muchas interrogantes en el contexto en especial del diagnóstico y voy a intentar abarcar un poco de todo de la información que hay disponible. Si bien las infecciones del sistema nervioso central secundarias a procedimientos están asociados a cuidados de la salud propiamente como un efecto adverso. Esta fundamentalmente es un prototipo de lo que representa un paciente invadido, un paciente que previa a su intervención probablemente esta infección no tendría relevancia. Es un problema de salud importante y esta puntualmente en lo que representa a los procedimientos tiene una morbimortalidad que puede llegar hasta un 50%, generando que mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos, requerimiento de mayor procedimientos neuroquirúrgicos, incrementa los costos, requiere una alta sospecha clínica, porque como vamos a ver más adelante, no tiene la presentación clásica de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y nosotros vamos a ir directamente a poder intervenir. Y como mencioné, es de difícil diagnóstica. ¿Por qué? Porque la clínica es poco específica, lo que vamos a tener es una alteración del líquido cefalorraquídeo. Muchos de los pacientes van a tener previamente antibióticos y puede estar asociada a coinfecciones y no siempre decir, tiene fiebre o tiene tal cosa y es una infección del sistema nervioso central. La infección es aguda de las meningias, en particular de la aracnoides, esta inflamación propiamente de la aracnoides, pero también puede comprometer la pía madre, el espacio subaracnoideo, y está relacionado a la penetración de la aracnoides y esto genera un proceso de una cascada inflamatoria. La meningitis postneuroquirúrgica, como habíamos mencionado, se asocia a una alta mortalidad y la tasa de infección en algunas series puede mencionar hasta un 25%, como menciona en ese paper, y usualmente está asociada a derivaciones ventriculoperitoneales, derivaciones ventriculares externas con preferencia, cirugías de columna y una menor proporción o una proporción menos importante, no menos relevante a lo que refería a las punciones lumbares. Puntualmente se manifiesta por diversas maneras, pero todas comparten que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Las reacciones neuroinflamatorias mediadas por citoquinas o interleucinas, esta es por una interacción entre el sistema inmunitario del huésped y los patrones moleculares asociados a los patógenos, en especial del proceso infeccioso. Usualmente los microorganismos más frecuentes son los gram positivos y vamos a hablar que hay algunas características más adelante de que en nuestra población probablemente no se respete lo que dice la literatura y el uso creciente de antimicrobianos por diferentes causas, infecciones concomitantes, hace de que la resistencia y los gérmenes multiresistentes estén presentes. Si bien creo que todos hemos tenido contacto con un paciente neurocrítico posoperado, la mayoría de las cirugías son estériles. La infección normalmente se presenta dentro de las primeras 2 semanas desde el evento. Posterior a eso es mucho menor la incidencia y, como habíamos dicho en algunas series, va hasta el 25%. Usualmente está asociado a fístulas o fuga de líquido cefalorraquídeo y en una menor proporción, en mayor proporción de este porcentaje representa las derivaciones ventriculares externas. Pero no todo lo que es fiebre, no todos los pacientes que presentan fiebre posoperados neuroquirúrgicos es una infección del sistema nervioso central. Eso está claro y claramente establecido, como muestra en este paper y en muchos más desde el año 2017, que es importante tener una sospecha clínica y descartar otras causas, por ejemplo, abstinencia a fármacos, reacciones transfusionales, tóxicos, eventos tromboembólicos, fiebre de origen central, que probablemente sea mucho más fácil diferenciar la fiebre de origen central de otras porque no hace picos de fiebre y la fiebre de origen central siempre es hipertérmico persistente.
Pero nosotros también hemos visto pacientes que están febriles, mantenidos y no tenían nunca nada en la cabeza, ¿no? Y en este paper hacían un análisis de la comparación de pacientes infectados en un univariado, en un análisis de 93 pacientes. eh, Hace énfasis de que los pacientes que tenían hematomas intraparenquimatosos de algún grado, hemorragias subaracnoideas, eh, tenían mayor predisposición a hacer fiebre y que no estaba asociado a actividad infecciosa, y en el multivariado, bajo regresión logística, hace énfasis en probablemente en las mismas características de los pacientes, aquellos que tenían un grado de hemorragia subaracnoidea, que hayan presentado fiebre en las últimas 72 horas desde el ingreso y probablemente mucha relación al tiempo de la fiebre y la característica de la fiebre, lo que habíamos mencionado hace un momento. Los factores de riesgo podríamos dividirlo en tres grandes grupos. Las características propias del paciente, si presenta sangre ventricular, lo que hemos mencionado hace un minuto, si presenta infecciones sistémicas, duración de la estadía de catéteres, el compromiso inmunológico previo a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, son factores que tenemos que considerar. Las características de la propia cirugía. ¿Es una craniectomía versus un trépano? eh, si la herida ha sido contaminada, por ejemplo, un trauma de cráneo penetrante abierto, con toda la zona quirúrgica con exposición de masa encefálica, no es lo mismo que una cirugía de coordinación. Por ejemplo, si el paciente ha llegado a tener o se sospecha o hay un grado de fístula o fuga de líquido cefalorraquídeo a diferentes niveles, y el manejo. Siempre tenemos eso repetitivo que siempre nos mencionan, que intentamos tener los catéteres de derivación ventricular externa como máximo 5 días, porque a partir de ese día la incidencia de infección aumenta aproximadamente un 10% por día que se mantenga ese catéter, y muchas de las veces también está relacionado a la manipulación, y esto siempre dependiente del compromiso inmunológico previo del enfermo. Acá muestra en este estudio donde tiene más o menos desde de la década pasada, donde se estudian a más de 4.000 enfermos post-craneectomía. Y se intenta comprender, hacer un análisis univariado, encontrar los diferentes elementos que pueden favorecer la infección propiamente. Por suerte, entre los elementos que más han sobresalido es el hombre. De entrada, pecamos. La duración de la cirugía, que también es importante, pero haciendo el análisis multivariado, se ve que la predisposición más grande, 11 veces mayor el riesgo de infección, con un 6.6% de prevalencia, es que el paciente tenga algún grado de fístula de líquido cefalorraquídeo. Es lo más importante. Entonces, a veces nosotros clínicamente no damos la importancia que corresponde, vemos un poco el líquido por la oreja o tiene pérdida de líquido por la nariz y decimos, no, puede ser de escurrimiento nasal, y a veces no le damos el seguimiento clínicamente como corresponde. Eh, Entre las cosas que son importantes, como habíamos mencionado, es la ruptura de la barrera hematoencefálica, las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Esto hace que las barreras naturales las perdamos y la predisposición de que entre el microorganismo están presentes. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene un sistema linfático, no tiene un sistema inmune como tiene el resto del organismo. Además, si hay lesiones hemáticas, la sangre es un excelente medio de cultivo para los microorganismos. Y probablemente el porcentaje de lo que representa el drenaje lumbar o las punciones lumbares sea en mucho menor porcentaje el riesgo de infección en relación a que son las fracturas del macizo facial, el escurrimiento del líquido cefalorraquídeo, las fístulas, y por modelo, se podría decir, de este sistema de infección o de este modelo de infección, es las derivaciones ventriculares. Acá, más que todo, para ponerles el ejemplo, que hay un estudio que no es que estudios aislados mencionan, este es un análisis retrospectivo de 12 años que infecciona las infecciones asociadas a derivación por líquido cefalorraquídeo en un hospital de España. Y ellos mencionan de que por excelencia los microorganismos que ellos tienen son cocos gram positivos. Epidermidis, Staphylococcus aureus, sea sensible o resistente, en mucha menor proporción bacilos gram negativos,
Y las cepas resistentes, ellos las mencionan probablemente a algo más relacionado a hallazgos aislados y no así como el común denominador. Creo que fisiopatológicamente los mecanismos más comunes son la diseminación hematógena por disrupción de la barrera hematoencefálica, bajo factores de complemento del sistema de respuesta inmunitaria. Esto activa un proceso de cascada inflamatoria y la propagación de los sitios cercanos. Es menos frecuente por la contigüidad, por ejemplo, serotitis, sinusitis o heridas, y, como habíamos mencionado hace un momento, primordialmente por fístulas. Aquí un poco más didáctico el esquema. ¿Qué factores predisponentes tenemos? La cirugía, la DBP, la DBE, el estado de inmunosupresión y la fístula. Esto hace que el sistema o se inocule el microorganismo. Será por contaminación intraoperatoria, probablemente no sea la más común, pero es alguna hay que tenerla presente. La diseminación hematógena por contigüidad y la colonización de los dispositivos, que esa probablemente sea la más frecuente por la manipulación. Nosotros nos pasa, no me van a dejar mentir. Tenemos un sistema de derivación ventricular a una bolsa de orina, ni siquiera un sistema propio de derivación ventricular. Entonces, esa manipulación hace que sea peor todavía. Esta diseminación del microorganismo evade nuestro sistema inmune, activa un sistema de respuesta inflamatorio, desde activación de las células inmunitarias, liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto genera inflamación, puede generar mayor edema, por eso tenemos alteraciones cognitivas propiamente. Y esto desencadena en alteraciones de la química de las estructuras del líquido cefalorraquídeo, que más adelante las vamos a ir analizando, y el daño neurológico puede desencadenar edema, alteraciones de la autorregulación cerebral, compromiso del flujo sanguíneo cerebral, y por ende esto puede agravarse y desencadenar hipertensión intracraneana. La meningitis postneuroquirúrgica es una de las complicaciones más temidas que nos pueden ocurrir tras procedimientos neurocríticos y que presenta desafíos claramente en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes particularmente son vulnerables debido a sus condiciones críticas subyacentes, la presencia de múltiples factores de confusión y la necesidad frecuente de procedimientos invasivos como las cirugías, los catéteres, los drenajes, y incrementando la mortalidad, ya habíamos mencionado, hasta un 50%. ¿Qué procedimientos? Cualquier procedimiento neuroquirúrgico, los dispositivos, ya habíamos dicho que la mitad de este incremento de la mortalidad estaba asociada a las derivaciones ventriculares. Nuestro modelo, o probablemente por fácil diseminación, son las fístulas. El trauma de cráneo por ruptura de la barrera hematoencefálica está presente. Las hemorragias intraventriculares asociadas puede ser o no al trauma. La sangre es un buen medio de cultivo de microorganismos, y la reintervención quirúrgica, y peor si es de urgencia, aumenta de manera exponencial el riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque clínicamente, ¿cómo se manifiesta esto? Fiebre, depresión de conciencia, cefalea, alteraciones cognitivas, convulsiones, puede presentar hidrocefalia. Esto puede agravar nuestro estado de conciencia o presentar signos focales o inespecíficos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿nuestros pacientes están como en la foto? Ninguno, o por lo menos yo no veo pacientes que estén clínicamente muy valorable. Es muy rara la situación. Usualmente nuestros pacientes son un poquito más complejos de poder. ¿Por qué? Porque están múltiplemente instrumentados. Entonces hace que sea inespecífica la clínica, difícil de distinguir de las complicaciones infecciosas, enmascarando las condiciones del enfermo. Como pueden ver, este paciente, que fue un sistema de monitorización, tiene 7 monitores, aparte del respirador. Como siempre yo digo, tiene una manguera en cada orificio. Eh, ¿Qué vamos a hacer para el diagnóstico? Tenemos que respaldarnos o apoyarnos a medios de imagen y bioquímicos. Los de imagen requiere un alto índice de sospecha, este sistema, y la evaluación sistemática de los pacientes es fundamental. Neuroimagen, la tomografía de cráneo,
Primero nos permite descartar otras causas de neurodeterioro, porque si es lo primero que se está manifestando, vamos a poder descartar y no decir en todos los pacientes es una infección. Dos, siempre antes de hacer una punción lumbar, que no tenga signos de hipertensión intracraneana, déficit focal o antecedentes neuroquirúrgicos recientes, la tomografía es importante hacerla, porque no sabemos si toda esta sintomatología está asociada a un resangrado, hipertensión intracraneana, y nosotros vamos a dar el tiro de gracia. Y nos ayuda además a identificar abscesos cerebrales, empiemas, o sea, estructuras, lesiones ocupantes de espacio que sean ajenas, y si es que hace un proceso infeccioso nos ayuda a poder determinar de mejor manera. La resonancia magnética claramente es mucho más sensible que la tomografía, si bien la disponibilidad no es igual en todos los centros y el tiempo de poder hacer, probablemente nosotros acá tardemos un poquito más, pero con mucho esfuerzo se puede hacer. Nos ayuda en qué? En el diagnóstico, nos orienta para realizar una punción lumbar, nos ayuda en el drenaje de las colecciones para poder identificarlas de mejor manera que la tomografía. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, un realce meningio difuso focal, claramente vemos que hay una inflamación de las meninges. Si vemos irregularidades de las paredes ventriculares, contenido heterogéneo del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular, sospechamos que el paciente está cursando una ventriculitis. Alteraciones en los senos venosos, realces leptosmeningios o edema cortical subyacente nos orienta más a una meningitis. Empiemas, realces periféricos o restricciones en difusión nos ayuda a pensar en un empiema subdural, y los abscesos cerebrales o las lesiones bien delimitadas en la difusión pueden generar un efecto de masa que en muchas situaciones no se puede visualizar correctamente en la tomografía. Obviamente que el diagnóstico precoz es esencial y por eso intentamos optimizar la mejor medida para nuestro paciente. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una punción lumbar y hacemos el análisis de ese líquido cefalorraquídeo. La glucosa. La glucosa, podemos hacer el índice glucosa plasmática o glucosa líquido cefalorraquídeo. Obviamente, refuerza nuestro diagnóstico tener una glucosa menor a 0,4. Las proteínas, usualmente tenemos una hiperproteinorraquia, pero puede ser inespecífica porque puede estar dada incluso por el proceso inflamatorio del sistema nervioso central por el incidente. Los glóbulos blancos son muy orientadores para actividad infecciosa, pero las guías o los papers que mencionan que son altamente sugerentes cuando tenemos más de 1000 glóbulos blancos para considerar una actividad infecciosa del sistema nervioso central, pero no todas las veces tenemos esos parámetros y nos quedamos cuánto de esto es infección, cuánto de esto no, solo es inflamatorio. Obviamente que el gol estándar es el cultivo y la tinción de Gram nos puede ser altamente orientadora, y podemos intentar utilizar en este caso algún tipo o algunos grados de biomarcadores. ¿Qué biomarcadores? El lactato es fundamental. Al final les vamos a mostrar un algoritmo que hicimos nosotros, que el lactato nos va a orientar claramente al actuar de este tipo de situaciones. Valores más de 4 altamente sugerentes de meningitis postneuroquirúrgica, y valores mayores a 5,5 son indicativos de eh, meningitis bacteriana. Más que todo es para mostrarles las diferentes características de los líquidos. Creo que no vale la pena repasar uno por uno, pero sí mencionar que las características del líquido, si bien tenemos las características del líquido infectado, la bacteriana tradicional, tenemos las características, las infecciones asociadas a dispositivos o post-neuroquirúrgicas. Es siempre importante considerar las meningitis químicas, las meningitis aquellas que tienen alteraciones de las características del líquido cefalorraquídeo, pero no están desencadenadas por una infección, están desencadenadas por una inflamación o meningitis también conocidas como químicas. Así que hacemos el análisis del lactato, ¿verdad? ¿Por qué es importante el lactato? Porque es esencial para confirmar y diagnóstico determinar la etiología de la infección. El lactato, ¿por qué se aumenta en el cerebro infectado? Por una alteración en la glucólisis anaeróbica propiamente debido a la insuficiencia de la fosforilación oxidativa, y hace que cualquier proceso inflamatorio
no decir solo infeccioso. Cualquier proceso inflamatorio hace que se nos eleve el lactato. Pero es importante considerar de que el lactato en sangre no tiene relación con el lactato del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sospecha clínica, con un lactato elevado y una imagen con una alteración o con las características que las vamos a escribir más adelante, es altamente sugestivo que nosotros podemos empezar un tratamiento empírico. Y no se altera además con la pleocitosis, porque a veces decimos, no, pero la punción ha sido, si es que le hemos hecho una punción, ¿no? Hay gran parte de los glóbulos blancos, ¿no? Que tiene muchos glóbulos rojos. ¿Será que el lactato está alterando? No tiene una relación. Entonces, realmente es un parámetro aislado que nos puede ayudar. Si bien tenemos este estudio que fue un metaanálisis que analizaron 1.672 pacientes, hicieron una discriminación de primero 1.672 artículos y empezaron a discriminar. Y al final terminaron quedándose con 5 artículos para hacer el análisis. De esos 5 artículos, uno pertenece al Hospital Maciel, uno finalizando 2017, 2018. O sea, tenía altos estándares de control para poder ser incluido este metaanálisis, porque ven que más de 1.500 y algo han sido eliminados. Y ven que tiene el lactato una alta sensibilidad, una alta especificidad, peri 88-90%, con un valor de corte de 3,90 y algo. Quedamos con 4. Para nosotros, más de 4 no trae suerte. Y no se altera con los otros parámetros y es la utilidad, como les había mencionado. Otros biomarcadores, sí, se pueden utilizar las interleucinas, por ejemplo, pero es quizás más a nivel experimental. La procalcitonina, si bien tiene una sensibilidad, una alta especificidad, pero tiene una sensibilidad baja, más cerca del 60%, podemos usar los beta-D-glucanos para poder inferir infecciones fúngicas. Y los hemocultivos son buenos, pero igual inespecíficos porque puede no estar relacionado a infecciones del sistema nervioso central. Operativamente podemos dividir el diagnóstico en meningitis bacteriana confirmada, con sospecha clínica confirmada con tinción de Gram y cultivo positivo. Meningitis bacteriana probable con una tinción de Gram y cultivo negativo, pero con una leucocitosis más de 1000, una lactatorraquia elevada en pacientes con antibióticos. Y acá pongo un paréntesis y siempre nos tenemos que hacer la pregunta ¿será que por los antibióticos esta meningitis está decapitada? Y no solo que entre catalogada como una meningitis aséptica, creo que siempre es importante considerar. Y en este caso hay que ver el lactato. Si el lactato es más de 5,5, sí o sí hay que tratar. Y la meningitis química o aséptica, que tenemos una tinción de Gram negativa, un cultivo negativo, una leucocitosis menos de 1000, una lactatorraquia menor de 4. Las, eh, las infecciones asociadas a los dispositivos propiamente ocurren luego del implante. Es más común en la derivación ventricular externa y la ventriculostomía que en los drenajes lumbares, por ejemplo, o en los sistemas de monitorización, que el porcentaje es mucho menor. Si hablamos del tornillo clásico, el porcentaje de infecciones, si no me equivoco, 1 o 1,5% como máximo. No, porque ni siquiera perforamos las meninges, ¿no? Y los dispositivos permanentes es en menor incidencia, pero obviamente si el paciente tiene algún grado de dispositivo externo y cursa una infección que nos ha pasado alguna vez, el paciente hizo una peritonitis por una apendicitis y se contaminó el sistema y se le tuvo que demoler la derivación ventricular. Y algunos casos, infusión de medicamentos espinales. Estuve leyendo, gracias a ustedes, la toxicidad por la quimioterapia. Y nosotros tenemos en clínicas un dispositivo que se llama Licocor, que hace una monitorización o una extracción o una administración del líquido cefalorraquídeo controlada. Puede ser bueno, pero no tan bueno, pero es otra historia. El tema es de que hay gente que administra medicamentos intratecales, como les decía, por quimioterápicos. Entonces, puede ser que el sistema se contamine y desencadene una infección del sistema nervioso central.
Ventriculitis postquirúrgica, como hemos mencionado desde un inicio, es un modelo de infección de meningitis propiamente. Las infecciones varían, como hemos ido mencionando, entre el 2 y 25%, con una media del 8% de la incidencia. Esta usualmente se da contaminación durante la inserción o la manipulación del sistema, y obviamente cuáles son las indicaciones: hemorragias meníngeas, hidrocefalia, administración de medicamentos, monitorización de la hipertensión intracraneana, la administración de medicamentos, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es el modelo de infección, es importantísimo que nosotros como médicos sepamos el manejo adecuado y no solo decir, lo coloca el neurocirujano. Nosotros no solo tenemos que estar al tanto de todo lo que representa la técnica, sino representa todos los cuidados y por ende todas las posibles complicaciones, y el momento más oportuno es retirar. Obviamente, esto es una colocación de una técnica aséptica. La técnica, la tunelización, los antibióticos, etcétera, puede estar dado por nuestra parte, pero la idea es minimizar la cantidad de manipulación, manipular la revisión periódica del dispositivo. Y como hacemos cuando colocamos un catéter venoso central, ¿qué es lo primero que nos preguntamos cuando terminamos de colocar? ¿Qué momento se lo voy a sacar? Esto es lo mismo. Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer. Pongo ahí una imagen de cómo debería ser el circuito, porque tiene unas válvulas unidireccionales de cuidado, pero hay un paper que es de Pedro, del anterior profesor, que lo describe muy bien. Es un libro que está ahí en la revista médica del Uruguay, que ustedes la pueden descargar gratis, que creo que vale la pena estudiarla y leerla. Son 4 o 5 hojas, no van a salir Illuminatis, pero les aseguro que les va a aclarar muchas de las dudas, en especial de lo que representa el cuidado y el manejo propiamente. Y otra cosa que nos sirve en la evaluación en la sospecha de la meningitis es el índice celular o el Cell Index, o como nosotros lo conocemos, el índice de Fowler, ¿no? Esto es dado por una neurocirujana austriaca que lo determinó hace 20 años. Lo interesante es de que este estudio, que ha hecho tanto furor y que hasta el día de hoy prevalece, está dado en 13 pacientes. El estudio original, casi experimental. ¿Y qué es lo que demuestra el estudio? Como ustedes pueden ver, que el índice celular se altera, daba como ya se alteraba casi 48 horas antes de la sintomatología clínica que presentaban los pacientes. Entonces era un buen predictor, pero no solo un predictor de infección, era un buen predictor de seguimiento del paciente, porque a medida que el índice celular iba disminuyendo, se veía de que podía ser que el paciente estaba teniendo una buena respuesta a la terapéutica. Y es muy simple. ¿Por qué? Porque es la relación de la sangre de glóbulos rojos y glóbulos blancos del líquido cefalorraquídeo sobre los glóbulos blancos y rojos del plasmático. Y ahí, como les pongo en la descripción a la izquierda, menos de 5 sin evidencia de infección. Entre 5 y 10 es una etapa indeterminada, y más de 10 no tenemos duda. Así que esta es una herramienta que, entre todo lo que estamos realizando, para poder utilizar en el abanico de la sospecha de las infecciones del sistema nervioso central. Bien, no siempre la presencia de un microorganismo en el catéter de la derivación ventricular externa puede estar colonizado sin producir infección, porque a veces hacemos el análisis y decimos, no, le crece epidermidis. Y ahí nos preguntamos, ¿está infectado o no infectado? El tipo está curarizado porque tiene un distrés respiratorio. No tenemos esa ventana clínica. Así que en las guías del 2017 hace como un análisis de lo que representa la contaminación y la colonización, teniendo cultivos positivos, ausencia de alteración bioquímica, no clínico compatible. Podríamos estar haciendo un seguimiento de esos enfermos porque tenemos un lactato bajo, el líquido cefalorraquídeo es normal, pero crece un microorganismo y no tenemos un parámetro infeccioso, no está haciendo fiebre, podríamos mantener o considerarlo como contaminante.
Infeccioso, decir sí, tiene cultivo, tiene alteración bioquímica, tiene lactato alto, bueno, en eso no hay duda. Obviamente que a esta revisión de que es la guía del 2017 no toma en cuenta la ventriculitis probable, que ahí se nos queda en un amplio rango y probablemente valga la pena tratarla porque puede quedar en esa etapa de lo que había mencionado hace un momento, que quede como decapitada. Esto es más que todo para mostrarles el algoritmo, si algún rato quieren leer este paper, más que todo es todas las alteraciones y todo lo que nosotros podemos evaluar, y es como la versión extendida de lo que les acabo de mostrar hace un momento, sobre la infección confirmada, la infección posible y la no determinación de infección. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos la toma de la muestra de la derivación ventricular o de la punción lumbar? Los pacientes con sospecha de infección de la derivación ventricular, se recomienda obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo directamente del drenaje en lugar de realizar una punción lumbar. La muestra de la derivación tiene mayor sensibilidad para detectar la ventriculitis y obviamente bajo una técnica estéril reduce el riesgo de contaminación. No nos olvidemos que la tinción de Gram puede salir hasta un 70% negativo de los casos, así que si no tenemos una tinción de Gram, tenemos una tinción de Gram negativa, perdón, no es sinónimo de que el paciente no esté infectado. Siempre tenemos que esperar el cultivo. Y lo que hacemos es extraer 1 o 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo con una jeringa estéril, evitando hacer aspiraciones bruscas para no generar turbulencia y lesión. Desechamos eso y después bajo una técnica estéril extraemos 2 mililitros y directamente pasamos en el frasco estéril sin mayor manipulación, cerrado y rotulado de manera correspondiente. El tratamiento. El tratamiento debe basarse en los patógenos primero más frecuentes de la unidad. Las pactos actuales recomiendan tratamiento empírico siempre considerando cocos gram positivos y puede entrar las cefalosporinas y carbapenémicos en caso de sospechas de bacilos gram negativos. Así que ahí entra algo que es muy importante. Yo la verdad no lo había pensado así hasta ahora que me puse a revisar, que es la microbiología. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Si se han dado cuenta, desde el inicio hasta este momento, todo hemos ido hablando cocos gram positivos, estafilococo, streptococo, pero ¿es nuestra realidad? ¿Cómo ha ido evolucionando el diagnóstico microbiológico? El diagnóstico microbiológico por PCR, ¿cómo, cómo ha ido evolucionando? Y encontré este paper que es de hace 20 años, donde ellos concluyen que les parece que es muy fiable la detección por reacción en cadena polimerasa del análisis de líquido cefalorraquídeo. Además, ganamos tiempo de poder actuar. Y ellos creen que debería ser importante hacer un protocolo y un diseño para poder empezar a implementarlo de manera adecuada. Me pareció increíble que hace 20 años y nosotros todavía a veces. Entonces seguí buscando y encontré este otro paper que hace un análisis del 109 pacientes, donde ve un 67% de los posoperados que analiza y encuentra 77%, 77 pacientes infectados. Y ellos consideran, y este es del 2020, ven que las técnicas biológicas molecular debe considerarse como complementarias. ¿Por qué? Porque han visto de que tienen una alta sensibilidad para hacer el diagnóstico de manera adecuada y en cuestión de horas. Pero el más interesante de todos fue este paper que es del año pasado, que es del Hospital Maciel, que ellos incluyen 29 pacientes. Y de ellos tenía 14 positivos y 15 negativos. Obvios que todos tenían sospecha clínica, ¿verdad? Y de los 14 positivos, los 14 han sido 100% de sensibilidad con los cultivos bacteriológicos y de los 15 negativos, 100% de negativos con el cultivo bacteriológico y la evolución clínica. ¿Pero qué hacen ellos? Han utilizado el film array de los hemocultivos. Y si ustedes ven en la evidencia, y si algún rato les desean buscar,
No hay otro estudio similar, les digo, del año pasado a la cabeza de Federico Berga, y me parece que probablemente en breve vaya a ser el futuro en el diagnóstico y en la evaluación. Si bien tenemos todas estas herramientas clínicas, la biología molecular está entrando con fuerza y creo que va a ser para quedarse. Como usamos el film array en los inmunosuprimidos, en la insuficiencia respiratoria, que cuántas veces nos ha cambiado las directrices terapéuticas. Más que todo, acá para mostrarles que las infecciones postneuroquirúrgicas propiamente siempre tienen predominio de cocos gram positivos. Esto hablándoles de un paper gringo de hace 8 años. Los catéteres ventriculares tienen un poco combinado entre lo que son cocos gram positivos y bacilos gram negativos, el trauma penetrante de igual manera y lo que son las fracturas de cráneo, sí, ahí tiene igual un predominio más de cocos gram positivos. ¿Qué hay en Uruguay? Encontré dos papers. Uno que es Pedro Grille, uno de los autores principales, que es a finales de la década pasada, donde la microbiología es totalmente opuesta a lo que dicen los libros. Hay mayor predominio de bacilos gram negativos. Y ellos muestran de su población, predomina Cinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Escherichia coli, Enterococo, Haemophilus influenza. Y ¿se acuerdan del paper que les acabo de hablar del 2024, Federico? Encontré esto, que hizo un póster que lo publicó en la revista del RMU y en internet, como se encuentra todo. Encuentro el análisis de todos los pacientes que hicieron y la tabla comparativa entre cultivo positivo y cultivo negativo versus el panel. Y si ustedes se fijan, casi la población es la misma. Obviamente estamos hablando del mismo centro, ¿no? Pero quiere decir que con los años ha ido perpetuando la prevalencia más de bacilos gram negativos en relación a los cocos gram positivos. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que pensar en lo siguiente, en la penetrancia de los antibióticos al sistema nervioso central. Y como ven, es muy pobre. Yo sé que no se ve muy bien las imágenes, pero quería incluir todos los antibióticos. Me hubiera sido, creo, un poco más inteligente hacerlo en dos tablitas y, y poner una detrás de la otra, pero perdónenme, tengo dificultades. Eh, lo que se ve es de que si bien dice, los carbapenémicos la penetrancia es muy escueta, las cefalosporinas de tercera generación tienen igual similitud, es buena. El colistin, por ejemplo, tiene poca penetrancia, el linezolid y el Bactrim tienen mejor penetrancia, pero la utilidad clínica es mucho más limitada, ¿no? No damos Bactrim para una meningitis. Así que, y peor, con pacientes que ahora ya sabemos de que, o por lo menos tenemos la sospecha de que los BGN es más importante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que pensar en nuestras directivas terapéuticas. Antibiótico empírico sistémico, sí. En casos puntuales se requerirá terapia intratecal, remoción y la demolición de la derivación ventricular de BPDB es algo que tenemos que considerar. En caso de que requiera el paciente demoler esa derivación ventricular externa, pero el paciente tenga hidrocefalia o tengamos que dar medicación, confeccionar una nueva. Y obviamente esto conlleva la monitorización del tratamiento y obtención de líquido cefalorraquídeo, probablemente de manera seriada y asociado a todo lo que representa el citoquímico. Tratamiento específico, acá no me voy a detener mucho. No se olviden que las enterobacterias son consideradas como el grupo de las bacterias SPICE y pueden reprimir el AMPC cíclico y virar su tratamiento, ¿no? Y ahí cambiar a carbapenémicos o cefepime. Y esta es una guía que encontré de acá, de lo que representa el tratamiento, que no me parece mm, mal, me parece que es la más adecuada. Les dejo por microorganismo y obviamente que identifiquemos, se puede iniciar, si quieren, tómenle una foto, si no, les paso las diapositivas, no tengo problema. Pero empíricamente probablemente tengamos dos alternativas. Vancomicina, dosis de carga y de mantenimiento con ceftazidime. Vancomicina, carbapenémico, colistin, en caso que nuestra sospecha sea mayor predisposición a bacilos gram negativos, ¿no?
Y si, es si, no, si la sospecha de bacilos gram negativos resistente, sería ese esquema, el de arriba. Y si no es resistente o sospechamos que no hay en nuestro medio, probablemente ceftazidime sea más que suficiente. Microorganismos multiresistentes. Esto normalmente es por presión selectiva debido a tratamiento prolongado inadecuado. Es esencial conocer la flora endógena de la unidad, lo que estamos hablando estos últimos minutos, y en este caso sí o sí tiene que entrar con fuerza la terapia intratecal. Eh, la terapia intratecal. Según las guías de la ITSA, pacientes con ventriculitis y meningitis asociadas a la atención médica, cuando la infección no responde adecuadamente a la terapéutica, los cultivos siguen siendo positivos repetitivamente y el paciente no tiene una evolución clínica. Cuando la administración parenteral no alcanza los valores adecuados y cuando el antibiótico sistémicamente puede estar generando ya manifestaciones tóxicas, pero no estamos llegando a cubrir nuestros requerimientos, la cobertura adecuada en el sistema nervioso central. Los antibióticos intratecales pueden ser varios, siempre asociados a terapéutica intravenosa. Cuando consideramos de que la falla antibiótica sistémica está de alguna manera no pudiendo controlar la infección y además de considerar la terapéutica en microorganismos multiresistentes. La dosis, los antibióticos más comunes utilizados son la gentamicina, colistin y la vancomicina. ¿Cómo se administra el fármaco? Retiramos 2 mililitros del líquido cefalorraquídeo por no intentar generar gradientes de presión que se puedan generar en el sistema nervioso central por sobreinfundir. La idea es diluir en 2 mililitros máximo el antibiótico, luego de administrar lento, pero no perpetuarnos administrando, administrar 2 mililitros más de suero fisiológico estéril para que toda la tubuladura sea libre de antibiótico y todo se encuentre en el sistema nervioso central. Y la idea es cerrar ese sistema por aproximadamente 1 hora. Y después lo abrimos porque en teoría la recirculación ya ha ayudado y eso siga drenando por en el caso de que el paciente tenga, yo qué sé, hidrocefalia, ¿no? Pero también es importante considerar que el antibiótico se tiene que ajustar en relación a la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se está drenando a través de ese catéter. Y como pueden ver, menos de 50 mililitros eh, se administra cada 24 horas, la dosis recomendada, pero entre 150 y 200 y 250 y 200 y 250 se administra, por ejemplo, la vancomicina, que es el que se tiene que ajustar, se agrega 5 miligramos más y si la dosis, si el drenaje es entre 200 y 250 mililitros, se agrega 10 miligramos más de vancomicina a la dosis calculada. Gérmenes indolentes, sin duda es un desafío en el diagnóstico y terapéutico. Estos microorganismos incluyen bacterias de crecimiento lento y hongos. Esto usualmente está asociado a que el paciente es inmunodeprimido y a intervenciones quirúrgicas, eh, a las neurocirugías. Y propionobacterias acnes y Corynebacterium probablemente sean los más frecuentes. Las infecciones por cándida son mucho más raras, asociadas a que el paciente ha recibido mucho tiempo antibióticos, tiene algún trastorno que haga que esta derivación de BPDB esté muy prolongada en el tiempo, muy asociado a pacientes que tienen grados de inmunosupresión, trasplantados, quimioterapia, dispositivos invasivos, y obviamente es una complicación potencialmente mortal. La más frecuente es la Candida albicans, con menor frecuencia la clavatra o cruzei, y en lo que representa al tratamiento, fluconazol, 400-800 miligramos endovenoso día, para Candida albicans sensible, si no se puede usar antifotericina B, y las equinocandidas es una opción terapéutica. El tratamiento sí ya es mucho más prolongado, que va entre 1 y 2 meses de tratamiento. La duración del tratamiento. La duración, lo recomendable es tratar entre 10 y 14 días. En algunos casos
donde los gérmenes sean resistentes, se puede recomendar hasta tratar hasta 3 semanas. Y obviamente que si tenemos ante un proceso infeccioso recurrente, que estamos entre lo que retiramos una derivación y hacemos control, la idea es tratar 2 semanas, entre 10 y 2 semanas más, después del último cultivo negativo. Y lo mismo se aplica, por ejemplo, cuando queremos colocar una derivación ventricular, una DBP nueva, cultivo negativo, y por lo menos esperar 2 semanas para implantar el nuevo sistema de la derivación ventricular. Obviamente, como todo, eh, no es gratis. Peor infundiendo un antibiótico en el sistema nervioso central. Si bien las infecciones intracerebrales asociadas al drenaje son emergencias y requieren una terapéutica agresiva, porque queremos evitar todas las complicaciones, encontré una serie de estos 3 papers. El primero lo describen como el primer metaanálisis que existe, que es del 2019, si no me equivoco, y ellos fundamentalmente encuentran dos complicaciones más grandes. Es meningitis aséptica, que desencadena los mismos fármacos, y convulsiones, los deja epilépticos. Acá después encontré este otro metaanálisis donde escribe que son las convulsiones, el dolor radicular, la ototoxicidad, la alteración del espinales, y probablemente esté relacionado a las limitaciones del conocimiento PK-PD que tenemos sobre la farmacodinamia de la aplicación intratecal directamente. El pronóstico de estos enfermos, ¿qué les puedo decir? Las infecciones tienen una alta morbimortalidad, como hemos mencionado al principio, hasta un 50%, pero haciendo una relación que alrededor de una mortalidad del 35%, obviamente está en relación al grado de lesión, al tiempo de tratamiento, al diagnóstico y a las complicaciones. Las complicaciones desde la muerte, síndromes convulsivos que queden con hipertensión intracraneana, secuelas motoras, y obviamente esto es un ciclo de estadía prolongada en cuidados intensivos, mayor riesgo concomitante de infecciones, propiamente la UCI y no solamente del sistema nervioso central. Quedan 2 diapositivas para que no se sientan mal. Como conclusión, no se olviden que la meningitis postneuroquirúrgica es una complicación seria con alta morbimortalidad, como hemos dicho, que puede ir hasta el 50%. El análisis del líquido cefalorraquídeo es trascendental, pero esto asociado y a la interpretación con el lactato y todo lo que conlleva la clínica, las diferentes características del líquido cefalorraquídeo, todas las herramientas que tengamos del análisis, desde un film array hasta solo basarnos en el índice celular. Obviamente que el diagnóstico precoz siempre es mejor que el diagnóstico tardío, y el tratamiento antibiótico, como les he ido mostrando, probablemente valga la pena ante la sospecha iniciar un tratamiento empírico adecuado a un tratamiento inadecuado tardío. Y por último, más que todo para que ustedes puedan actuar o por lo menos tener una cronología. Esto es un algoritmo que hemos realizado sobre la sospecha de los pacientes. Tomamos el cultivo y el directo líquido cefalorraquídeo y nos vamos a ir. Directo positivo con una glucosa baja y un lactato alto, tratar según epidemiología local y no se hable más. Si el directo es negativo, pero tenemos una glucosa alta y un lactato bajo, no iniciamos tratamiento antibiótico e intentar buscar la causa infecciosa o no infecciosa, probablemente no relacionada a la infección del sistema nervioso central. Y si la glucosa es menos de 0,4 y el lactato más de 4, iniciamos un tratamiento antibiótico empírico. Si el cultivo es negativo, pues monitorizamos la tendencia clínica y repetimos el líquido. Si está estable o mejora, bajo riesgo, suspendemos antibiótico. Si no mejora, alto riesgo, completamos el curso del antibiótico, y si está asociado a algún dispositivo o empezamos a hacer la pesquisa, será imagenológica o no, de ver si es que hay fístula o fuga de líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso quería compartir con ustedes, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Espero no haberles mentido mucho.